Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un auténtico huracán en el mundo del espectáculo, y que tiene a todos con la boca abierta. ¿Han escuchado los rumores? ¿Han visto las noticias? Pues sí, hoy vamos a meternos de lleno en el explosivo cruce de declaraciones entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y de información jugosa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que conocen muy bien si siguen de cerca las telenovelas turcas y el universo de las celebridades, ha escalado a un nivel que nadie esperaba. Ustedes saben que siempre intentamos traerles la información más fresca y contrastada, y en este caso, lo que ha sucedido es digno de un guión de telenovela, pero de la vida real. Se trata de unas declaraciones que Demet Özdemir ha hecho recientemente, y que, para ser sinceros, han caído como una bomba. La actriz, conocida por su talento y su carisma, ha alzado la voz, y cuando digo que ha explotado, es porque realmente ha utilizado palabras fuertes para expresar su sentir respecto a Can Yaman. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar su pasado juntos. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, una producción que no solo conquistó las pantallas turcas, sino que también se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, desbordante. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja ficticia, y pronto, las especulaciones sobre una relación en la vida real comenzaron a volar. Y para sorpresa de muchos al principio sí que hubo algo. Mantuvieron una relación sentimental que, aunque breve, capturó la atención de miles de seguidores que esperaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como uno las imagina. La relación llegó a su fin, y hasta ahí, todo parecía ser parte de las altibajas normales de la vida amorosa. Pero lo que ha sucedido ahora es mucho más que un simple final de relación. Demet ha sido muy clara, y sus palabras transmiten una profunda decepción, e incluso dolor. Según lo que se ha podido recoger de diversas fuentes y entrevistas, Demet Özdemir se siente mal y profundamente afectada por ciertas actitudes y comentarios que, según ella, provienen de Can Yaman. No se trata de un simple desamor o de resentimiento por el pasado. Las declaraciones de Demet apuntan a un trato que considera irrespetuoso y que ha minado su paz. Ella ha sido muy enfática en que no quiere entrar en detalles escabrosos ni en chismes vacíos, pero sí ha querido dejar muy claro que hay actitudes por parte de Can que la han herido. ¿Qué tipo de actitudes pueden ser estas? Bueno, sin caer en especulaciones malintencionadas, podemos inferir que se refieren a comentarios públicos, o quizás a la forma en que Can ha manejado su imagen o ha hablado de ella en el pasado o en el presente. A veces, en el fragor de la fama y la presión mediática, las palabras pueden salirse de control, o pueden ser malinterpretadas. Sin embargo, el tono que Demet ha utilizado sugiere que va más allá de un simple malentendido. Habla de una sensación de incomodidad y de un malestar que la ha llevado a sentir la necesidad de expresar públicamente que no está bien con la situación. Lo más interesante y a la vez lo más intrigante es que Demet ha intentado mantener una postura de respeto y profesionalismo, incluso después de su separación. Ella siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada con su vida privada, y el hecho de que ahora haya decidido hablar, aunque sea de forma general, indica que la situación ha llegado a un punto insostenible para ella. Ella misma ha dicho algo así como, no estoy bien. Me siento mal con algunas cosas que han sucedido. Estas palabras, pronunciadas con esa entonación, transmiten una carga emocional muy grande. Además, ha mencionado que le gustaría que las cosas se manejaran con más respeto y madurez. Esto traducido podría significar que percibe en Can Yaman una falta de consideración hacia su persona, quizás reviviendo viejos conflictos o actuando de maneras que la ponen en una situación incómoda frente al público y a la prensa. Ustedes saben que cuando dos personalidades tan conocidas se separan, siempre hay un ojo que todo lo ve, y cualquier mínima chispa puede convertirse en un incendio. Y aquí es donde entra la parte más delicada. ¿Hasta dónde ha llegado el conflicto? Se trata de declaraciones directas de Can hacia Demet, o de comentarios indirectos, o de acciones que ella interpreta como una falta de respeto.
Demet Özdemir ha sido cuidadosa al no señalar directamente a Can Yaman con acusaciones específicas, pero la referencia es tan clara que no deja lugar a dudas. Cuando una actriz de su calibre y trayectoria dice sentirse mal y haber explotado por ciertas actitudes, es porque algo gordo ha pasado. Piensen en la presión que deben vivir estas dos figuras públicas. Por un lado, los fans que siempre esperan que se lleven bien, que recuerdan con cariño su época juntos en Erkenzicus. Por otro lado, los medios de comunicación, siempre ávidos de un titular jugoso. Y en medio de todo esto, dos personas que intentan seguir con sus vidas, sus carreras, sus relaciones. Es un entorno realmente difícil para mantener la calma y la privacidad. Las declaraciones de Demet podrían ser un llamado de atención. Quizás busca que Can Yaman reflexione sobre sus acciones o sus palabras. O tal vez simplemente está liberando la tensión acumulada para poder seguir adelante sin ese peso. Es una forma de autocuidado, de poner un límite y de comunicar a su entorno que hay ciertas cosas que no está dispuesta a tolerar. Me parece muy valiente por parte de Demet Özdemir el haber alzado la voz. En un mundo donde muchas veces se espera que las mujeres sean complacientes o que guarden silencio ante el maltrato o la falta de respeto, ella ha decidido dar un paso al frente y expresar su sentir. Y lo ha hecho de una manera que, aunque contundente, intenta mantener la dignidad. No ha recurrido a insultos ni a descalificaciones personales. Ha hablado de cómo se siente, y eso es algo muy personal y muy poderoso. Imaginen la escena. Un evento, una entrevista, y a Demet le preguntan sobre su relación pasada con Can Yaman, o sobre algún comentario reciente que él haya hecho. Y en lugar de dar una respuesta evasiva, o un estamos bien, o un no quiero hablar de eso, ella decide ser honesta y decir, me siento mal. No estoy bien con algunas cosas. Es un golpe de realidad que rompe con la imagen de perfecta armonía que a veces se intenta proyectar en el mundo del espectáculo. ¿Y Can Yaman? Hasta el momento, las noticias que tenemos no reflejan una respuesta directa de él a estas declaraciones de Demet. Es posible que esté esperando el momento adecuado para responder, o quizás ha decidido ignorar el tema. En cualquier caso, el silencio también dice mucho. Podría ser una estrategia para no avivar más el fuego, o podría ser una señal de que no considera necesario defenderse, o incluso, que está al tanto de lo que Demet dice y prefiere no entrar en una guerra de declaraciones. Lo que sí es seguro es que esta situación ha reavivado el interés en su relación pasada y ha generado un debate entre los fans. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet, alabando su valentía y su honestidad. Otros quizás intentan mediar o entender ambas perspectivas. Y siempre habrá quienes disfruten del drama y esperen más capítulos de esta historia. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla con una química de película, ellos son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña parte de su realidad. Y cuando una persona dice me siento mal y he explotado, es porque algo ha tocado una fibra sensible, algo que ha superado su umbral de tolerancia. Me pregunto cuáles son las implicaciones a futuro. ¿Podrán seguir trabajando juntos en algún proyecto? ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? ¿Cómo manejarán la prensa y a los fans de ahora en adelante? Son muchas las preguntas sin respuesta, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia. Lo que sí podemos aprender de esto es la importancia de la comunicación y del respeto en cualquier relación, sea profesional o personal. Y también la valentía de poner límites y expresar nuestros sentimientos cuando algo no está bien. Demet Özdemir nos ha dado una lección de entereza al compartir su malestar, y eso es digno de admiración. Para concluir y para recapitular un poco lo que hemos conversado, Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones que han sacudido el mundo del espectáculo, expresando que se siente mal y que ha explotado por actitudes de Can Yaman que la han afectado. Esto pone de manifiesto que a pesar de su pasado juntos en Erkenzicus, y de la relación sentimental que tuvieron, las cosas entre ellos no han terminado en los mejores términos. Las palabras de Demet sugieren una profunda decepción y un llamado a un trato más respetuoso y maduro. Ha sido un tema complejo y cargado de emociones, y espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Siempre es un honor compartir estos análisis con ustedes. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que Demet hizo bien en hablar? ¿Cómo creen que Can Yaman debería reaccionar? Dejen todos sus comentarios aquí abajo,
Encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.